Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar con el webinar que tenemos planeado para el día de hoy sobre la gestión de las emociones. Ya tenemos bastantes participantes conectados de diversos países de América Latina y por ahí pues también una persona que se va a integrar desde Portugal. Así es que en Costa Rica estamos muy felices de conectarnos con gente de diferentes lugares y desde ya les doy la más cordial bienvenida. Vamos a plantear algunas como normas o lineamientos para esta participación, para que todos podamos estar unidos y enlazados aquí conversando sobre este tema. Se están apagando los micrófonos de los participantes para evitar cualquier sonido exterior. La forma en la que vamos a participar es con un chat que ustedes pueden encontrar si posicionan el mouse en la parte inferior de la pantalla. Si quieren, lo hacen junto conmigo. Ustedes posicionan el mouse abajo, se van a encontrar un micrófono que en este caso está silenciado para los participantes. Después hay una cámara de video que también ustedes la pueden activar o no, según gusten. Y luego hay como una nubecita donde dice chatear, ¿verdad? Entonces, en esa nubecita ustedes la pueden posicionar y pueden escribir lo que ustedes quieran. Por favor, quienes puedan escuchar, pongan un sí. ¿Se escucha? Ok, muy bien, muchas gracias. La persona que no puede escuchar podría intentar salir y volver a ingresar con el enlace que ya tiene. Bueno, entonces el tema que hoy vamos a desarrollar se llama gestión de las emociones. Es un tema universal que tiene que ver con todos, ¿verdad? Y yo creo que es algo que todos deberíamos aprender desde los primeros años de vida. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta con este tema y por eso es que hemos tenido el entusiasmo de compartirlo. Bueno, vamos entonces a iniciar con el tema del día de hoy. Ok, este tema de gestión de las emociones tiene un enfoque relacionado con la logoterapia. Como ustedes saben, es el Instituto de Logoterapia Víctor Frankl de Costa Rica quien organiza esta actividad del día de hoy. Entonces vamos a hablar qué es la logoterapia, cuál es el enfoque que tiene la logoterapia y qué nos propone con respecto a la gestión de las emociones. La logoterapia es una escuela de psicoterapia que busca que la persona analice cuál es el sentido de su vida y se enfoque hacia la autotrascendencia, es decir, a la realización personal en todas las actividades que hace de su vida. Entonces, con esta perspectiva, nosotros vamos a desarrollar el tema de hoy. Nuestros objetivos son reconocer las propias emociones y gestionar mis propias emociones. Hoy vamos a hacer pequeños ejercicios que nos van a llevar a analizar el tema. Y por supuesto que en una sola sesión no lo vamos a lograr, ¿verdad? No vamos a lograr profundizar, pero sí vamos a dar tips importantes con respecto a este tema y más adelante vamos a seguir desarrollando otras actividades con las cuales los vamos a invitar. Bueno, entonces desde la logoterapia nosotros podemos analizar el ser humano con diferentes dimensiones, ¿verdad? La logoterapia plantea que el ser humano no solamente es cuerpo, ¿verdad? La parte fisiológica es muy importante y a veces cuando más lo sentimos es cuando estamos enfermos, ¿verdad? Nos duele la cabeza, nos duele alguna parte del cuerpo y entonces ahí es donde sentimos nuestro ser humano presente, ¿verdad? Pero tenemos otras dos dimensiones más, igual de importantes. También tenemos la dimensión mental, que tiene que ver con lo psicológico, ¿verdad? Y ahí es donde metemos el tema de hoy, que tiene que ver con el manejo de las emociones, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de lo que son las enfermedades psicosomáticas y cómo la mente y el cuerpo se relacionan y una influye en la otra
para que nosotros nos sintamos mejor, o cuando tenemos también alguna dolencia en lo psicológico, muchas veces se refleja en lo corporal, y viceversa, ¿verdad? Pero hay una tercera dimensión que es muy importante, que es la dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual no tiene que ver con lo religioso, ¿verdad? Sino que tiene que ver con buscar nuestra propia trascendencia, es decir, ¿para qué vine yo a este mundo? ¿Cuál es la misión que debo desarrollar? Y entonces la logoterapia quiere que nosotros nos planteemos todas estas preguntas y quiere educarnos desde los primeros años de vida para que tengamos claro el sentido de nuestra vida. Entonces, con estas tres dimensiones del ser humano es que vamos a enfocar nuestro tema de hoy, que tiene que ver con la gestión de las emociones. ¿Y qué es la gestión de las emociones? Bueno, la gestión de las emociones tiene que ver con una habilidad de la persona para conocerse a sí misma, reconocer sus propias emociones y las de los demás, ¿verdad? No en un sentido solamente egocéntrico, sino que tengo que reconocer mis propias emociones y las de los demás, para tener una gestión eficaz de ellas y poder vivir con un mayor bienestar. Entonces aquí hay varios elementos muy importantes que tenemos que tomar en consideración. Si nosotros hiciéramos un análisis de nuestras emociones y nuestro accionar se enfocara solamente en lo que sentimos, ignorando las emociones de los demás, probablemente lastimaríamos a muchas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, sí es muy importante conocer nuestras propias emociones, pero igual de importante es reconocer las emociones de los demás, ¿verdad? Cuando ya nosotros tenemos esa empatía, esa capacidad de poder entender qué sienten los demás y también nuestras propias emociones, debemos entonces procurar gestionarlas de una manera que nos lleven a alcanzar el bienestar. Ok. Entonces, la gestión de las emociones, haciendo una recapitulación de lo que acabamos de decir, conlleva, primero que nada, reconocerlas. Una vez que yo las reconozco en mí y en los demás, aprender lo que es la regulación de las emociones, ¿verdad? Nosotros no solo somos emociones y no podemos permitir que las emociones dominen nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿verdad? Entonces tiene que haber una regulación de las emociones. Luego hay que gestionarlas. ¿Para qué? Para buscar el bienestar, porque esa es la idea, que las emociones me permitan estar mejor. Y una vez que nosotros buscamos el bienestar, ¿cómo puedo trascender? ¿Cómo puedo integrar esas emociones hacia el sentido de vida? ¿Y cómo me puedo relacionar de una manera positiva con los demás? De eso se trata la gestión de las emociones. Entonces, cuando hablamos de la gestión de las emociones, mencionamos lo que era alcanzar el bienestar emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder alcanzar ese bienestar emocional? Bueno, tenemos que comprender qué es la gestión de las emociones, es lo que acabamos de explicar. Cuando ya reconocemos las emociones propias y las de los demás, tenemos ese panorama claro, tenemos que enfrentar las emociones, ¿verdad? Enfrentar las emociones no significa acallarlas, no significa quedarme pegada en ellas, que este es un mal hábito que tenemos muchas veces, que nos sentimos tristes y le seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta a esa emoción y no logramos salir de ahí, y ahí nacen los procesos depresivos, ¿verdad? O si nos sentimos enojados, reconocemos la emoción, pero nos quedamos pegados en el enojo y cada vez que recordamos la situación nos volvemos a enojar. O por ahí puede haber algo que nos provocó dolor y entonces hay un resentimiento guardado y pasa el tiempo y alguna circunstancia nos llevó a recordar ese evento doloroso y lo volvemos a revivir con la misma intensidad como el día en que pasó, y tal vez ya han pasado un año, 2 años y a veces hasta más, ¿verdad? Hay personas que guardan estos sentimientos y estas emociones por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay que enfrentar las emociones.
Una vez que las enfrentamos, pues entonces integramos lo que es la gestión emocional, que acordémonos que era buscar el bienestar mío y de los demás para autorrealizarme. Hay un punto muy importante en el que vamos a enfatizar dentro de un ratito y que tiene que ver con el autodistanciamiento ante las emociones negativas. Autodistanciamiento, como su palabra lo dice, es tomar distancia de lo que está ocurriendo con respecto a las emociones, ¿verdad? Y el último paso, digamos, para alcanzar el bienestar emocional tendría que ver con una positivación para alcanzar el bienestar propio. Es decir, esas emociones que en algún momento me provocaron algún tipo de situación incómoda, tengo que convertirlas en algo positivo, tengo que aprender de ellas. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque veo que hay algunos mensajes por aquí en el chat. Tenemos saludos desde Bolivia, desde Ecuador. Saludos a todos, ¿verdad? Todos los que están conectados con nosotros. Bueno, volvemos entonces a lo que estábamos mencionando anteriormente. Desde Venezuela también nos saludan. Saludos a todos. Realmente muy complacida, de verdad que sí, que compartamos un tema tan importante. Bueno, entonces ya vimos que para el bienestar emocional, ¿verdad? Comprendemos que es gestión emocional, enfrentamos nuestras emociones, empezamos a gestionar esas emociones. Si hay una emoción negativa, me autodistancio, es decir, me alejo de la situación que me genera esa emoción negativa. Y ya una vez que he tomado distancia y he enfriado la emoción negativa, trato de buscar un sentido positivo a las emociones. Bueno, entonces, como el tema de hoy es gestión emocional, esta gestión emocional se refiere a una competencia que todos tenemos, que se refiere también a liderar nuestra propia vida. Hay una tendencia muy fuerte que tiene que ver con el autoliderazgo consciente. Es muy interesante porque de las teorías del liderazgo, por ejemplo, las que tienen la vertiente norteamericana, hablan del liderazgo como una situación de autoliderazgo, es decir, yo mismo o yo misma promoviéndome para alcanzar mi desarrollo, ¿verdad? Quizá por una cuestión de traducción, al traducirlo en el español, nosotros entendemos el liderazgo como una gestión hacia mi vida y hacia los demás, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la gestión emocional desde el autoliderazgo, ¿verdad? Es una competencia que yo desarrollo desde el autoliderazgo consciente, ¿verdad? Eso es muy importante para poder avanzar en mi vida, que yo tenga conocimiento de mis propias emociones y a partir de ellas las gestione, ¿verdad? Entonces, pues esta oración nos dice, soy el propio gestor de mi proyecto de vida. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de las emociones y la acción humana, ¿verdad? Cómo se entrelazan las emociones con cada paso que yo doy. Bueno, vamos a analizar el concepto de emoción desde lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? ¿Qué nos habla la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud emocional y cómo la tenemos que gestionar? Y dice, la salud emocional se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Bueno, vean todo lo que dice, ¿verdad? Habla del propio bienestar, ¿verdad? Entonces es un bienestar individual que yo gestiono, ¿verdad? Que me hace ser consciente de mis propias capacidades, también me hace tener conciencia de las tensiones normales que hay en mi vida y cómo poder trabajar de forma productiva, y aquí viene la gestión de las emociones, ¿verdad? Para hacer una contribución a la comunidad, ¿verdad? Entonces, esa contribución a la comunidad significa, una vez que ya yo gestiono mis propias emociones
y soy consciente de mi autoliderazgo, ¿cómo eso lo puedo poner al servicio de los otros? Y definitivamente esta definición de la Organización Mundial de la Salud va totalmente acorde con lo que hemos venido conversando. Entonces, bueno, las emociones tienen su origen desde lo neuropsicológico y vamos a hablar un poquito de qué nos dice la neuropsicología de las emociones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos un mapa cerebral y podemos ver en la parte inferior lo que es el cerebro reptiliano, ¿verdad? El cerebro reptiliano es el que tiene que ver con toda la parte instintiva, ¿verdad? Con la supervivencia, con lo más básico, ¿verdad? Entonces, el cerebro reptiliano es el que en primera instancia recibe como los insumos, por así decirlo, para tomar decisiones en la vida, ¿verdad? Luego tenemos otra parte del cerebro que es el cerebro límbico y ahí están alojadas las emociones, ¿verdad? Entonces, se basa en percepciones no conscientes muchas veces que nos hacen poder sentir las emociones. Y luego tenemos el neocórtex, ¿verdad? Que es todo lo que se refiere con la parte racional del ser humano, la reflexión. Y bueno, solamente seres muy evolucionados, digamos que somos evolucionados como los seres humanos, tenemos esta capacidad, ¿verdad?, de reflexionar. Entonces, realmente todo el procesamiento de las emociones tiene un origen a nivel cerebral, ¿verdad? Y tiene que ver con los instintos, con una primera percepción que nosotros tenemos y que nuestros instintos demarcan nuestras acciones. Luego eso se procesa en emociones hasta llevarlo a un plano reflexivo. Y vean qué interesante esto. Los neuropsicólogos nos explican que las personas tenemos en promedio 6,000 pensamientos al día. De solo pensarlo ya me cansé, ¿verdad? 6,000 pensamientos al día, imagínense. O sea, nuestra mente, nuestro cerebro pasa todo el día trabajando, ¿verdad? De los cuales el 95% son los mismos que el día anterior y solo un poco menos que los de la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente nosotros tenemos pensamientos muy repetitivos que tenemos que trabajar, sobre todo si son pensamientos que no nos permiten tener algún grado de bienestar personal, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos que hay una parte que tiene que ver con nuestro cerebro que capta instintivamente los estímulos que recibimos, los procesa y los convierte en emociones, y estas emociones nos permiten hacer reflexiones sobre determinados procesos de nuestra vida. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las emociones básicas, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Y para qué sirven? Porque cada emoción tiene una función. Bueno, esto me recuerda la película esta de dibujos animados que dieron hace unos meses, ¿verdad? Y que reflejaba muy claramente todas las diferentes emociones. Bueno, tenemos la emoción del miedo. El miedo tiene una función muy especial que es defendernos de cualquier situación de peligro, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una situación que nos provoca miedo, estamos completamente alertas, se dispara la ansiedad, ¿verdad? Esto nos puede generar un cansancio físico y mental muy alto y emocional, por supuesto. Tenemos otra emoción muy fuerte que es la tristeza, ¿verdad? La tristeza nos permite asumir y procesar las pérdidas o duelos hasta poder llegar a recuperar nuestra paz interior. También tenemos la sorpresa. La sorpresa es algo que es como una reacción ante algo inesperado, ¿verdad? Y entonces también nos puede provocar ansiedad, nos puede provocar diferentes estados físicos como la taquicardia y otros estados también de alerta. Tenemos otra emoción muy fuerte que es el desagrado. Bueno, en algunas traducciones la ponen como el asco, ¿verdad? Como la repulsión, el desagrado.
que la función es que nos permite alejarnos de lo dañino, ¿verdad? Hay otra emoción fuertísima, fuertísima, que es la ira y que muchas veces nosotros la hacemos para, o la sentimos, para poner un límite ante algo que nos molesta, ¿verdad? Eh, el estar pegado en esta emoción por mucho tiempo es realmente muy dañino emocionalmente. Y tenemos también la alegría, que es una emoción muy positiva y que la función que tiene es llevarnos al equilibrio y al bienestar. Y por supuesto que favorece las relaciones, ¿verdad? Entre una persona sea más alegre, transmite más energía y tiene como más conexión con los demás. Y bueno, pues también hay otra emoción básica que es el amor y que su función es la seguridad y la confianza en uno mismo y en los demás, ¿verdad? Y esta también nos permite abrirnos al aprendizaje. Entonces, estas emociones, digamos, son como emociones básicas que nosotros debemos reconocerlas con toda claridad cuando las sentimos, cuando nos enfrentamos a ellas para saber cómo reaccionar ante esas emociones. Vamos a hacer otra pausa para leer las participaciones. Ok, bueno, por acá también tenemos personas que nos saludan desde Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, bueno, Costa Rica. Súper complacida, súper complacida. Bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna participación que alguno de ustedes quiera aportar? Ah, bueno, por acá también tenemos a alguien de Colombia. Saludos desde Costa Rica. ¿Alguna participación, alguna duda que alguno de ustedes tenga y que quiera aportar? ¿Algún comentario? Ajá, Isabel nos dice, la película que mencionó se llama Intensamente, esa es a la que me refería exactamente, bastante educativa sobre las emociones para los niños. Esto es súper importante, ¿verdad? Trabajar el tema emocional con los niños desde los primeros años, ¿verdad? Eh, nosotros sabemos que en las instituciones educativas hay un currículum establecido con programas para cada uno de los niveles. Sería maravilloso que hubiera un currículum emocional donde se pudiera empezar con la educación emocional desde los primeros años. Esto nos llevaría realmente a evitar situaciones sociales complejas, ¿verdad? Y es un conocimiento fundamental. Conocimiento no me estoy refiriendo solamente a pensamientos e ideas, sino también me estoy refiriendo a la parte emocional, un conocimiento afectivo importante. Yormar nos dice, trabajo con población adulta mayor y es muy importante abordar el tema de las emociones en esta etapa de la vida. Claro que sí, completamente de acuerdo, ¿verdad? En todas las etapas de la vida las emociones son fundamentales. Eh, de niños, pues porque nos vamos a enfrentar a ellas, digamos, como una forma de explorarlas inicialmente, ¿verdad? Entonces sabemos que los niños muchas veces no saben qué hacer con esas emociones y terminan en berrinches y ahí viene la función de la persona adulta que está junto a ese niño de querer apoyarlo para que pueda reenfocar sus emociones. Pero en la parte, en la etapa de cuando somos adultos mayores, ¿verdad? También es muy, muy importante el saber manejar estas emociones, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar en las etapas del desarrollo evolutivo, según los diferentes teóricos de la psicología, por ejemplo, Erickson nos hablaba de que podemos llegar a la vida adulta, ¿verdad? Ya ser adultos mayores y sentirnos a plenitud, o podemos ver hacia atrás y sentir que no hemos hecho lo que queríamos, que no hemos alcanzado lo que queríamos. Entonces ahí el trabajar con las emociones se convierte en algo realmente fundamental. Bueno, aquí Tefi nos dice también muy buena película, eh, Norton y el mundo de los quién. Excelente, la recomiendo mucho, dice. Ok. Por acá nos dicen
creemos que el mal manejo de las emociones en el adulto produce enfermedades. Eso sin lugar a dudas, ¿verdad? Una emoción mal manejada produce enfermedades. Hay cientos de investigaciones que lo demuestran, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas investigaciones que hablan del impacto de las emociones en el desarrollo del cáncer, de cómo una persona que tiene cáncer, eh, con el manejo de sus emociones, puede exacerbar más la enfermedad o puede provocar otro tipo de beneficios que le ayuden, digamos, a sobrellevar este tema. Marilis, Marlis Vázquez dice, podría a veces confundirse las emociones entre sí, es decir, podríamos pensar que estamos reflejando una emoción y es otra la que realmente está aflorando. Uy, esa es una muy buena pregunta, Marlis. A veces no somos capaces de reconocer la emoción, ¿verdad? Y sentimos algo, sabemos que nos sentimos mal y no tenemos claridad si es que estamos enojados o es que estamos tristes o cuando decimos, estamos frustrados, es una combinación entre enojo y tristeza, ¿verdad? Entonces, como decir, el límite no está muy claramente establecido. Y puede ser que no sea una emoción la que estemos sintiendo, sino que sean muchas emociones, varias emociones al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de aprender a reconocer las emociones es fundamental, porque puede ser que las combinemos entre ellas y que no siempre sea tan fácil entenderlas y gestionarlas. Dice Alberto, todas las emociones son importantes, pero es indispensable la administración de las mismas, definitivamente. Eh, Entre las emociones básicas que presentamos había varias de esas negativas. Y bueno, inclusive cuando yo hablé de la ira, hice una pausa y dije, uy, esta emoción es muy fuerte y si la experimentamos por mucho tiempo, a nivel corporal y emocional, nos puede dejar una huella muy marcada, ¿verdad? Hay emociones que son bastante negativas y que si nosotros las albergamos y les damos cabida y no las aprendemos a gestionar, causan una cicatriz, a veces hasta indeleble, por el tiempo tan prolongado que las experimentamos. Entonces tenemos que aprender a administrarlas. Bueno, excelentes participaciones, me encanta. Vamos a continuar con nuestro tema. Ok. Entonces aquí teníamos las emociones básicas, ¿verdad? Que estábamos hablando. Ahora vamos a entrar como a esta última parte del webinar de hoy, que tiene que ver con herramientas para la gestión de las emociones. Y aquí vienen algunas ideas, pueden haber cientos de más ideas, quizá más creativas o más provechosas, o qué sé yo, ustedes mismos pueden tener un montón de ideas. Vamos a ir compartiendo algunas que tanto en mi vida personal como en el acompañamiento que he tenido la oportunidad de realizar a otras personas, les he visto una gran utilidad. Entonces vamos a verlas. Bueno, desde la logoterapia, eh, hablar de autodistanciamiento es algo recurrente. Nosotros hablamos del autodistanciamiento cuando hay una situación problemática y yo me distancio de esa situación para poder entenderla, voy a usar, entre comillas, desde afuera. Es decir, bajar la intensidad emocional de esa situación problemática y poderla analizar más fríamente. Nuevamente, entre comillas, esta parte de fríamente. Veamos la caricatura. Dice, ¿y tú qué tomas para estar mejor? Y dice Mafalda, yo tomo distancia, ¿verdad? Entonces a veces estamos sumidos en un problema y lo vemos enorme y sentimos que no podemos con eso y sentimos que el problema es gigante. Eso es porque hay una carga emocional demasiado fuerte con ese problema. Entonces, para buscar la solución de ese problema, tenemos que tomar distancia de ese problema, quitarle un poco de carga emocional y empezar a analizar las posibles soluciones de una manera más objetiva, por así decirlo. Entonces, una posible herramienta podría ser con aquello que me está provocando un enojo enorme, 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 o una tristeza gigantesca, o una emoción que es muy negativa y que me está costando mucho manejar. Pensar en ese momento, en 10 años esto me va a importar. Va a tener la misma intensidad que estoy sintiendo ahora esto en 10 años. ¿Cómo me va a sentir en 10 años? ¿Verdad?
Entonces, eso es autodistanciarse de la situación problemática y esto es realmente bajar la carga emocional de lo que nos está ocurriendo. Esta es una posibilidad, ¿verdad? Siempre con el autodistanciamiento emocional. Esta es otra estrategia muy interesante, ¿verdad? Y es interpretar la situación como si fuera alguien externo a quien se la cuentan, ¿verdad? Entonces, digamos, como si yo fuera otra persona, que yo misma me estuviera contando la situación. Eso es como alejarme nuevamente del problema y tratar de entenderlo como si fuera otra persona, ¿verdad? Entonces, eso nuevamente es un autodistanciamiento emocional que me permite ver de una manera más objetiva eh, la situación problemática sin la carga emocional que tiene. Siempre con el autodistanciamiento emocional, que realmente es muy importante y es muy valioso, ¿verdad? Que no significa quitar las emociones y dejar de sentirlas, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Siempre con el autodistanciamiento emocional, identificamos una persona a la que admiremos mucho, mucho. Y entonces pensamos como si fuéramos esa persona. Puede ser un familiar, puede ser un mentor, puede ser una figura religiosa importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa persona resolvería la situación en la que yo estoy? ¿Verdad? ¿Cómo resolvería ese problema? Eso también nos permite distanciarnos de la parte emocional, ¿verdad? Y tratar de verlo con ojos externos a la misma situación que estamos viviendo. Entonces, este ejercicio es interesantísimo, ¿verdad? Uno a veces tiene como personas que son modelo en determinadas áreas de la vida y por diversas razones, ¿verdad? A veces son personas mayores, a veces son compañeros de trabajo, a veces son el papá, la mamá, una figura importante, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa persona resolvería esta situación por la que estamos atravesando? Esa es otra forma. Y bueno, estas últimas ideas que les comparto, ¿verdad? Que son muy interesantes también y que tienen que ver siempre con el manejo de las emociones. Por ejemplo, un diario de emociones, ¿verdad? Entonces, a veces uno no es consciente de cómo vive las emociones y cuál es la emoción que se repite con más frecuencia, ¿verdad? Entonces es como interesante llevar una bitácora o diario, como ustedes le quieran decir, de las emociones que van sintiendo. Entonces hacer el ejercicio durante 2 días, ¿verdad? Y si vino algo que me provocó alegría, yo apunto. Eh, Tal triunfo en el trabajo me provocó alegría. Después, una conversación con alguien, tal conversación me provocó enojo, ¿verdad? Y así ir identificando todas las emociones que vivamos durante 2 días. Esto nos permitiría ver nuestros hábitos emocionales, porque al fin y al cabo estamos hablando de hábitos emocionales, de algo que aprendimos a expresar, pero que no necesariamente nos educaron en cómo hacerlo de una manera para buscar el bienestar. Y entonces, capaz que al tener ese registro nos damos cuenta con qué intensidad eh, experimentamos emociones, a veces muy positivas o a veces no tanto, ¿verdad? Ese es un ejercicio muy interesante. Hay otro ejercicio también muy bonito y que uno lo debería convertir como en una costumbre, ¿verdad? Y que es el recipiente del bienestar o la botella del bienestar, como le quieran decir. Entonces, cada acción, cada pensamiento que me provoque bienestar, lo anoto en un papelito y lo meto en un frasco, ¿verdad? Esto realmente es muy útil para cuando uno tiene las pilas bajas, ¿verdad? Cuando uno se siente que ya no tiene energía y que está pasando por un momento duro. Ir y recurrir a esos momentos que me provocaron algún tipo de felicidad o agrado o placer, ¿verdad? Que me llevaron al bienestar, recordarlos. Porque recordemos que esto que estamos hablando es convertir las emociones que estoy sintiendo de una manera negativa en algo que lo pueda ver como un medio de aprendizaje, como positivizarlo. A eso me refiero a positivizarlo. No es como, ay, todo está divino y precioso e ignorar los problemas. No.
Positivizar algo significa entender de qué se trata, pero verle el aprendizaje que tuvo en mí, ¿verdad? Entonces, el irnos entrenando en positivizar estas emociones nos va a generar un hábito que vamos a poder repetir continuamente. Y esto va a reflejarse en nuestras interacciones con los demás, en nuestra parte corporal, eh, en todo sentido, ¿verdad? Entonces, el apuntar cosas buenas y meterlas en un frasco, ¿verdad? Es como ir contabilizando esos momentos valiosos y estarlos eh, teniendo ahí a la mano para cuando yo sienta que ya estoy bloqueando un poquito en las emociones, me voy al frasquito del bienestar, lo destapo y comienzo a leer aquellos momentos que me produjeron bienestar para acordarme de tener la mente en positivo, ¿verdad? Y bueno, algo que yo sé que lo practicamos mucho y a veces uno lo ve en los fondos de pantalla de las computadoras o inclusive en fotos físicas en las paredes, ¿verdad? Es hacer un collage de momentos especiales, ¿verdad? Y estarlo viendo continuamente. Es una forma de programarnos eh, neuropsicológicamente, ¿verdad? Para el bienestar, decirle a nuestro cerebro, vamos a estar pensando en positivo. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? El proceso de la gestión emocional tiene que ver con, primero, identificar la emoción, ¿verdad? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? Eso es básico, porque si no sé cuál es, no voy a saber cómo enfrentarla, ¿verdad? Pues primero reconocer esa emoción o emociones, porque ya vimos que pueden ser varias que estén ligadas. Eso en primera instancia. Luego, practicamos el autodistanciamiento emocional si es una emoción negativa, ¿verdad? Entonces, si es algo que nos provoca tristeza, ya dijimos algunas formas de podernos autodistanciar emocionalmente de esa situación. Y entonces, al reconocer la emoción, no vamos a pensar en las personas que están involucradas en esa emoción, ni en la situación en sí, ¿verdad? Porque entonces eso lo que hace más bien es una mayor carga emocional, sino que vamos a tratar de ver la emoción desde afuera, ¿verdad? Y buscar soluciones viéndola desde esa óptica, ¿verdad? Y luego lo que hemos dicho, he insistido bastante, que es reescribir la emoción desde una perspectiva positiva, ¿verdad? Esta es una forma de digerir la emoción que sintió en el momento y entonces es escribir cuál fue el aprendizaje que tuve a través de esa emoción que sentí y leerlo una y otra vez, pero lo estoy leyendo desde una perspectiva positiva, ¿verdad? Esa es otra forma, digamos, de alcanzar lo que es la gestión emocional. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo este espacio que les he compartido y ahora quiero invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales de Logo Costa Rica. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Entonces nos pueden seguir en las redes y ahí les dejo también mis datos por si ustedes me quieren contactar para cualquier inquietud que tengan. Los vamos a estar invitando a otras actividades. Pero antes de finalizar, vamos entonces a abrir nuevamente el chat para las participaciones. Ok. Ajá. Uy, había bastantes participaciones. Ok. Dice Miriam, que se me hizo lo de Miriam, ya casi lo encuentro. Dice Miriam, creo que la ira y la envidia son las peores, son las que más debemos trabajar porque son más largas. Es cierto, ¿verdad? Bueno, ahora decíamos que la ira era una emoción bastante fuerte, ¿verdad? Y una cosa es sentir enojo y otra cosa es sentir la ira. La ira se sale de proporción, es un enojo llevado a su máxima expresión, ¿verdad? Entonces, recuperarse de una ira es complicado y lo que ocurre cuando hay una situación en la que está presente la ira es que muchas veces actuamos
o decimos cosas que después no sabemos cómo recoger, de las cuales nos arrepentimos, y eso es como bien complejo, ¿verdad? Porque probablemente herimos a las personas y entonces esto ya puede generar un distanciamiento con las personas. Bueno, la envidia también es una de las situaciones más complejas, ¿verdad? Porque nos hace sentir que estamos en desventaja con respecto a otros y que otros son más dichosos que nosotros, ¿verdad? Entonces es no tener la capacidad de agradecer por lo que tenemos o de reconocer cuáles son las bondades que tengo en mi vida, ¿verdad? Y esto sí nos puede generar también dificultades. Ok, Olga María Mandarino tiene una participación y dice, las emociones no son positivas o negativas, considero que lo importante es gestionarlas de manera efectiva. Exacto. O sea, quedarse pegado a una emoción puede representar algo muy negativo, ¿verdad? Estamos hablando de la gestión de esas emociones, ¿verdad? Porque cuando uno dice, sentí tristeza, es algo totalmente humano, ¿verdad? Es imposible pretender que en la vida no voy a sentir tristeza. Ok, la siento en ese momento, pero ¿cómo la gestiono? ¿Qué hago con esa tristeza? Lo que me provoca tristeza, ¿qué puedo aprender de esa situación? O lo que me provoca enojo o cualquiera de esas otras situaciones, ¿verdad? Carmen García nos dice, todas las emociones tienen una intención positiva. Identificar eso es lo que nos ayudará a crear conciencia y evolucionar con ayuda de esos reconocimientos. Ajá. Las emociones, como vimos al principio, tienen una función, ¿verdad? Eh, alertarnos, establecer límites, ¿verdad? Entonces, la intención de esa emoción es positiva. Es cómo nosotros la gestionemos, lo que puede hacer que nos cause daño o no. Bueno, Tefi nos dice que le gustó. Gracias, Sara, también por tu comentario. Lucía Esquifani también nos da las gracias. Y yo les quiero dar las gracias a todos por la participación, porque este intercambio de ideas hace que esto sea muy agradable y realmente me encanta que haya gente de tantos países compartiendo con nosotros. Ok, aquí tenemos a Wenison de Oliviera, que nos manda saludos desde Brasil. Un saludo enorme desde Costa Rica. Marlene Mora nos dice gracias. Maricruz Pereira, también de Costa Rica. Un gran saludo a Maricruz. Muchas gracias, súper buenos consejos. Mayita, gracias por compartirnos tan excelente exposición. Bueno, gracias a ustedes. No tengo cómo agradecerles y me siento súper complacida de todos estos comentarios que están poniendo. María Paredes, Keila. Aquí Luis Guambo nos pide el material, vamos a compartírselos, ¿verdad? Solano Varela también nos da un buen comentario. Lucía aporta aquí un comentario súper importante, dice Lucía, también un gran saludo a Lucía. Creo que las emociones nos sirven de aprendizaje, definitivamente, ¿verdad? La gestión de las emociones nos sirve de aprendizaje y tal vez lo que antes nos provocó algún tipo de emoción muy fuerte como la ira, con el tiempo que vamos aprendiendo a gestionar esas emociones nos va a, a ser provechoso y nos va a servir de aprendizaje de cómo manejarla en un futuro, ¿verdad? Dice Olga, estoy triste, perdí algo, siento rabia, hay alguna injusticia, tengo miedo, hay algo desconocido. Esto es muy humano, como acaba de decir. Excelente comentario, Olga. Así es, ¿verdad? La tristeza nos refleja algo, que nos refleja una pérdida, ¿verdad? La rabia, que nos refleja una incomodidad hacia una injusticia, el miedo, que hay algo desconocido, que no sé a qué me estoy enfrentando. Cada emoción nos transmite algo, exacto. Gracias, Olga, por el comentario. Tefi dice, me ha encantado, me parece valioso este webinar. Bueno, seguimos teniendo muchos comentarios, ¿verdad? Positivos. Para las personas que están preguntando en los comentarios, si se da algún tipo de consultoría, ¿verdad? Que aquí hay una pregunta directa de Tefi. Me pueden contactar perfectamente al correo que antes les mencioné. Shirley Roca nos dice, muchas gracias
A pesar de que llegué tarde, me encanta el tema porque las emociones son nuestro día a día y saber controlarlas o entenderlas es muy importante para nuestras decisiones. Saludos desde Nueva York. ¡Ay, excelente! Gracias, Shirley. Bueno, eh, más que agradecida con esta participación tan linda, tan activa que hubo de todos los lugares. Con mucho gusto puedo contestar las dudas que tengan con respecto al tema. Vamos a estar enviando el material, ya yo tengo los correos electrónicos que ustedes pusieron en la inscripción y les vamos a estar contactando para futuras actividades. Desde Costa Rica les digo pura vida, que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto.